Espinosa Bonifaz es abogado y maestro en Derecho con mención en Ciencias Penales por la Universidad de San Martín de Porres. Ha recibido el Premio a la Excelencia Académica en Derecho José León Barandiarán, otorgado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. El Premio a la Investigación Jurídica Mario Alzamora Valdés, otorgado por la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres. Y la 9ª edición del Premio de Estudios de Fomento de la Institución del Jurado, otorgado por la Asociación Pro Jurado de España. Asimismo, es profesor universitario, abogado litigante y consultor en temas de prevención y detención de criminalidad empresarial. Sin más preámbulo, chicos, los invito a colocar en la bandeja de entrada de comentarios, mejor dicho, todas las dudas referentes al tema en cuestión que se va a tratar el día de hoy. Al término de la exposición, las preguntas que se realicen serán transmitidas a nuestro ponente. Agradecer una vez más al doctor Augusto Renzo Espinosa Bonifaz por la gentileza en aceptar nuestra invitación y sin más preámbulo le doy paso para que inicie su disertación. Gracias. Muchas gracias, Susana, por tu presentación y también estoy agradecido con ACODEM por haberme invitado a este primer congreso sobre prisión preventiva que se está celebrando varios días y para mí también es grato ser quien dé la última ponencia, puesto que tengo entendido, ¿no?, que han habido grandes profesores nacionales y extranjeros, algunos amigos míos, y he seguido sus conferencias durante esta semana. Y las personas que han estado participando aquí en este evento ya tendrán, creo yo, gracias a los profesores que han disertado, un conocimiento más profundo sobre la prisión preventiva. Mi ponencia, como bien ha señalado Susana, se denomina las miserias de la prisión preventiva. Este título de la ponencia en realidad es un homenaje a un jurista italiano de nombre Francesco Carneluti, que escribió en el año 1947 un libro que para mí es un texto indispensable para quienes nos dedicamos al mundo del derecho, sobre todo del derecho procesal. Y sobre todo podríamos seguir reduciendo al derecho procesal penal. Carneluti, si bien no era un procesalista en lo penal, sí tenía un dominio del tema procesal y en este libro, que para mí es indispensable para quienes estudiamos, vuelvo a repetirlo, y quizás para mí sea el mejor también libro que he leído sobre derecho procesal penal, pese a tener 50 o 60 hojas de extensión, lo cual nos demuestra que un gran libro no necesariamente tiene 1000 hojas, porque un gran libro es el que propone ideas nuevas, no el que cita ideas de otros profesores, y al final, en vez de un libro, parece un conjunto de citas. De esos libros, particularmente yo me escapo, y lamentablemente esos libros existen muchos, que más son resúmenes de otros libros que ideas novedosas. Entonces, en el prólogo de este libro, Carneluti señala que el proceso penal se ha vuelto miserable, y por eso el título de su libro. En 1947, el tema de la prisión preventiva no estaba muy de moda y tampoco estaba siendo muy estudiado por quienes se dedicaban al derecho procesal. Es más, esa medida coercitiva no aparecía en los códigos procesales. Basta revisar nuestro código de 1940, el Código de Procedimientos Penales de 1940, y no vamos a encontrar a la prisión preventiva. La prisión preventiva surge en nuestro ordenamiento jurídico procesal con el Código de 1991, que nunca entró en vigencia. Pero no surge con el nombre de prisión preventiva, sino surge con el nombre de mandato de detención judicial. Pero sí recoge los mismos presupuestos que trae el Código Procesal Penal del 2004. Que ya decirle nuevo creo que está de más, pues ya tiene 16 años. Por lo tanto, no tiene nada de nuevo. Entonces,
Cardeluti no dedica su libro de manera profunda a esta institución, sí lo hace respecto al proceso y a otros aspectos que están relacionados con la prisión preventiva. Y a raíz de esa lectura, que la hice cuando estaba en la universidad, pero que la retomé gracias a esta crisis sanitaria en a marzo, abril de este año, decidí escribir un libro que próximamente está siendo impreso, porque ya está listo, llamado como mi ponencia, ¿no? Las miserias de la prisión preventiva. Y tiene un subtítulo, ¿no? Que es la dificultad de desterrar el paradigma inquisitivo de nuestro sistema penal. ¿Qué quiere decir esto de las miserias de la prisión preventiva? ¿Qué quiere decir miserias para comenzar? Miseria es algo que nos trae una desgracia, algo que nos trae tristeza, que nos trae desamparo. Si hablamos de las miserias de la prisión preventiva, su misma configuración, para mí, y quiero subrayar que yo no tengo la razón y que lo que voy a hablar en adelante son mis opiniones, considero que no existe una verdad absoluta, sino verdades subjetivas. Por lo tanto, eso de que puede existir objetividad, no, al menos para mí, existe, porque la objetividad es una forma de subjetividad de nosotros como sujetos, que como diría el gran Michel Foucault, siempre estamos sujetos y nunca podemos acceder a la realidad. De eso ya ha escrito de manera prolija el gran filósofo Immanuel Kant en su libro de 1781 y en la segunda edición de 1787, titulado Crítica a la razón pura. Entonces, a continuación yo voy a decir por qué a mí me parece que la prisión preventiva es miserable y por qué, para mí, no existe una explicación constitucional de ella. Por más esfuerzos dogmáticos, doctrinales, jurisprudenciales, no existe una explicación constitucional ni un sustento constitucional para la prisión preventiva. Por ende, la prisión preventiva debería ser derogada, eliminada, expulsada de nuestro sistema procesal. Es mi opinión. Y mientras esté vivo, la mantendré para ver si alguien es tan valiente de tomar esa decisión, políticamente hablando. Y es que yo considero que hoy en día, con todas las tecnologías que tenemos a disposición del ser humano, decir tan sueltos de huesos que alguien es peligroso porque puede fugarse o puede obstaculizar un proceso, es demostrar una incompetencia y una ineficacia por parte del Estado. Yo me pregunto cómo una persona, un sujeto, puede más que todo un aparato estatal, que tiene distintos niveles de poderes para evitar que él pueda hacer peligrar un proceso. La existencia de la prisión preventiva es miserable porque su origen nos demuestra un total desentendimiento y una total dejadez por parte del Estado de comprometerse a respetar los derechos fundamentales de toda persona humana. Cuando el artículo primero de la Constitución es muy claro en decir que el fin supremo de la sociedad y del Estado es la defensa de la persona humana y su dignidad. Ese es el marco que nos recibe en la Constitución en el artículo 1, como he señalado. Pero cuando hablo de derechos fundamentales de una persona, estoy hablando de su libertad, estoy hablando de su estado de inocencia, porque para mí la inocencia no es una presunción, es un estado. Toda persona es considerada inocente. No toda persona se le presume inocente.
Y además es una vulneración flagrante, desmedida, de lo que expresa una garantía procesal, irrenunciable, que es que una persona no puede estar en la cárcel cumpliendo una pena sin juicio previo. Y alguien me puede decir, profesor, pero la prisión preventiva no es una pena. Y yo le respondería, o sea, porque se llama prisión preventiva, por ese juego de palabras, no es una pena. Y yo le diría además, ¿en dónde se cumple una prisión preventiva? No es en un centro penitenciario, o sea, en un centro de penas. La persona que está en el centro penitenciario, ¿al costado de quién está? ¿No está al costado de personas que han sido condenadas a una pena por un delito? ¿Qué reglas tiene que cumplir esa persona? ¿No son las reglas de alguien que ha sido condenado por un delito? Es más, ese tiempo de prisión preventiva, si esta persona es condenada, no se le descuenta de su pena. Entonces, si esto ladra, tiene orejas, cola y es peludo, ¿es un elefante o es un perro? La prisión preventiva es una pena, por más de que tenga ese título que encubra su naturaleza jurídica. La prisión preventiva es una pena. Y buscar una explicación constitucional a la prisión preventiva es un ejercicio matemático semejante a buscarle la cuadratura del círculo a un cuadrado. ¿Ok? Perdón, la cuadratura del círculo, ¿no? Es buscarle la cuadratura a un círculo, ¿no? O sea, buscarle el cuadrado a un círculo. Es igual, ¿ok? Entonces, digo, ¿es posible encontrar una cuadratura a un círculo? No. ¿Es posible encontrarle una explicación constitucional a la prisión preventiva? Tampoco. Yo sé que algunos me dirán, pero ¿qué hacemos con estas personas? ¿Ok? ¿Qué hacemos con estas personas peligrosas? ¿Ok? Porque el sustento de una medida coercitiva, y cuando digo medida coercitiva, habría que también reflexionar sobre qué significa una medida coercitiva, que es la coerción. Y la coerción viene etimológicamente, esa palabra, del encuentro de dos, coercere, que significa poner en encierro a una persona. Encerrar a una persona es una medida coercitiva. Encerrarla. En el caso de una prisión preventiva es un encierro en un centro penitenciario. Prisión preventiva implica que un peligroso que aparenta ser culpable de un delito grave vaya por prevención a cumplir una pena. Prisión. Una pena de prisión, porque la prisión es una pena, pero es una pena preventiva. Es decir, por eso es que se dice que la prisión preventiva tiene naturaleza cautelar. Porque ¿qué cautela? Cautela al proceso, su normal desenvolvimiento. Y para ello sacrifica la libertad de un inocente. Como si no existiera, vuelvo a repetir, otros mecanismos tecnológicos para cautelar ello. Muchos nos quejamos de que los penales tienen un hacinamiento. Muchos nos quejamos de que hay muchas personas en la cárcel. Muchos nos quejamos de que no alcanzan los recursos para sostener los centros penitenciarios hacinados que tenemos. Y eso ya no solamente es una queja, sino es una sentencia del Tribunal Constitucional que ha declarado un estado de cosas inconstitucionales a la situación carcelaria en este país y le ha dado un plazo de 5 años al Poder Judicial, al INPE, para que solucione esta
este acto de inhumanidad que viene tras décadas. ¿Okay? Y esto no es producto de esta crisis sanitaria, ¿no? Esto es producto de nuestro sistema de justicia penal. Porque lo que logra la prisión preventiva, sobre todo, es develar lo caótico y lo inservible e ilegítimo que es el sistema penal. Yo creo que cuando hablamos de las miserias de la prisión preventiva, estamos hablando de las miserias del sistema penal, no solamente del proceso penal, como dice Carneluti. Estamos hablando de que la prisión preventiva demuestra, porque hoy día se ha vuelto la figura central del sistema penal, ¿ok? Cuando el sistema penal debería tener como figura central a la pena, por eso se llama sistema penal, por eso se llama derecho penal. Sin embargo, la pena preventiva ha reemplazado a la pena definitiva. ¿Por qué? Uno se hace la pregunta. Y yo creo que se debe a lo lento que es el sistema de justicia penal. Porque se quiere hacer justicia rápido y la mejor forma es a través de la prisión preventiva. Para buscar legitimidad, creo yo. Para buscar una legitimidad de la que carece el sistema penal. Porque el sistema penal es selectivo, el sistema penal no cumple sus funciones, el sistema penal, cuando uno lo analiza críticamente, y para eso yo, que soy cultor de la criminología, empleo a la criminología crítica para analizar al sistema penal, cuando uno hace esa deconstrucción del sistema penal y su discurso punitivo, llega a la conclusión de que lo que dice no es lo que hace. Es más, llega a la conclusión de que lo que dice tampoco tiene intención de hacerlo, sino que lo que dice lo dice para que el pueblo lo escuche. Y existen otras intenciones del sistema penal, de las cuales hablaré en un rato más. Lamentablemente, esa decadencia del sistema penal que nos viene de muchos años en nuestro país, en Latinoamérica, porque Latinoamérica, Iberoamérica, o como a mí me gusta decirle, Indoamérica, es una misma unidad criminológica. Cuando hablo del hacinamiento en los centros penitenciarios, también eso existe en Colombia, eso existe en Ecuador, eso existe en Chile, eso existe en Arequipa, ¿ok? O sea, eso no solamente existe en nuestro país, ¿ok? Eso no solamente existe en nuestro país. Toda Latinoamérica, toda Iberoamérica tiene una misma realidad carcelaria. Y es producto de la prisionización del sistema de justicia, que ha preferido hacer justicia rápido. Y por eso es que la gente en la calle piensa que cuando un juez, presionado mediáticamente, presionado socialmente y presionado también laboralmente, dicta una prisión preventiva, la gente que no sabe cómo funciona un proceso piensa que esa persona ha sido condenada por un delito. ¿Ok? Entonces, yo, digamos, veo ahí que es una especie de hechicería, ¿no? La prisión preventiva, ¿no? Porque se utiliza a un instrumento para aparentar justicia. Pero esto es un círculo vicioso, ¿por qué? Porque finalmente esa persona sale en libertad, no la pueden acusar, tampoco la logran condenar,
y otra vez la gente desconfía del sistema penal. O sea, es un fármaco la prisión preventiva. Tiene una función farmacológica. Y miren lo interesante esta palabra fármaco, porque fármacon, que es un término griego, de donde nace fármaco, significa tanto remedio como veneno. Entonces, ese remedio termina siendo un veneno para el mismo sistema punitivo, para el mismo sistema penal. Yo creo que ahondar en los presupuestos y analizar los presupuestos de la prisión preventiva nos demuestra presupuestos, o sea, lo que está presupuesto nos demuestra que su configuración, ¿ok? Su configuración se cae de ilógica, ¿ok? Primero, si vamos por, en nuestro país, yo creo que se podría, ¿no?, mejorar si es que no consideran lo que yo propongo de eliminarla, ¿ok? Se podrían hacer algunos ajustes normativos. Para mí no son suficientes los ajustes a través de una casación, ¿no? O a través de un acuerdo plenario o de una sentencia casatoria plenaria. ¿Por qué? Porque si bien es cierto son jurisprudencias, los jueces más le tienen miedo a lo que diga un medio de comunicación que acatar una de esas jurisprudencias. La pregunta ¿es difícil en nuestro país que un delito no tenga una pena mayor de 4 años? El 90% de delitos tiene una pena que supera 4 años. Entonces, ¿ese es un presupuesto o es algo que se presenta en la mayoría de delitos? ¿Es excepcional configurar a la prisión preventiva con un presupuesto así? ¿Ok? Entonces, eso es por un lado. Luego, cuando hablamos de la sospecha, ¿no?, que le han dicho sospecha fuerte, sospecha grave, sospecha vehemente, para mí, para comenzar, la palabra sospecha es la menos indicada para hablar de lo que se necesitaría de un punto de vista de demostrar una vinculación del imputado con la comisión de un delito, ¿okay? Porque la sospecha es una corazonada, ¿okay? Mal hacen nuestros jueces supremos en utilizar ese lenguaje tan vulgar, que de repente quiere ser copiado de España, no sé, pues, pero no estamos en España, estamos en el Perú. Y eso también mal hacen, ¿no?, nuestros jueces que hacen estas resoluciones o estos acuerdos de copiar y pegar, porque parece que nosotros somos independientes o hemos obtenido nuestra independencia, pero seguimos dependiendo de Europa. O sea, hay que descolonizarnos, ¿no?, de los españoles o de los alemanes que tanto nos siguen gobernando jurídicamente. O sea, existe un derecho penal peruano, es una imitación del derecho penal europeo continental. O sea, ¿nos hemos independizado? ¿Acaso la realidad criminológica peruana es igual que la alemana o la española? Para estar copiándonos de todos los términos que ellos utilizan. Entonces, para mí el término sospecha comienza fallando por el término sospecha. Luego habla de una sospecha fuerte, vehemente, grave. ¿Okay? Las palabras por las palabras, decía Michel Foucault, ¿no? O sea, las cosas finalmente son descritas por palabras, porque uno no puede acceder a la cosa. Entonces, llenar a una palabra, definirla de más palabras, no nos dice nada, lamentablemente. Lo cierto es que si una persona no ha cometido un delito, no debería estar en la cárcel. Entonces, si una persona es peligrosa, podríamos optar por otras cosas, pero aquí se ha tratado de configurar que a través de una apariencia, o sea, a través de medias verdades, es más, fumus bonis iuris o fumus comissi delicti, ¿no?, le dicen en latín. O sea, apariencia de que ha cometido un delito. Apariencia. O sea, tenemos un derecho de apariencia en el Perú, de medias verdades, un derecho a medias, tuerto. Y ese derecho tuerto lo manda a la cárcel uno. Eso es sorprendente. O sea, cómo nosotros, por eso yo les digo a los alumnos que están viendo esto, que todavía no están tan interiorizados y manipulados por estos discursos punitivos, que se instalan como un dispositivo en la mente de las personas y le impiden salir de ese dispositivo,
que no sigan en este camino de ser dogmática encerrada en una biblioteca, porque el derecho es deber ser, no es. Porque es deber ser, es que no es. Si no, no fuera deber ser. La realidad social, las interacciones sociales son, ¿ok? El derecho intenta ordenar, pero intenta, se queda en el intento. Porque en sociedades como las que nosotros vivimos, anómicas, o sea, que se apartan de las normas, el derecho poco funciona. Y la solución de la prevención de la criminalidad, o de la protección de derechos, o de la resocialización, no va por un derecho que nadie respeta. Entonces, sospecha fuerte, apariencia de que esta persona ha cometido el delito. Sin embargo, es contradictorio que un fiscal no te pueda acusar, ¿ok? No será, ¿no? Que no te puede acusar este fiscal y nunca lo podrá, pero para contentar y para recibir aplausos desde el balcón y para decir que es un excelente fiscal, pide prisión preventiva. Y se supone que la sospecha fuerte es mayor que la sospecha suficiente, que es para el acusar, que es la que se necesita para acusar. Sin embargo, 3 pepinos, prisión preventiva. Así no tengas ni siquiera sospecha suficiente. Es más, es contradictoria la redacción. Dice que con los primeros recaudos de la investigación. O sea, los fiscales están acostumbrados a formalizar tu investigación preparatoria y acto seguido, requerimiento de prisión preventiva. O sea, si tienen sospecha fuerte en ese momento, ¿por qué no hacen una acusación directa? Digo yo. ¿O por qué no solicitan, por qué no incoan un proceso inmediato si el delito no es grave? ¿Por qué te piden prisión preventiva? ¿Ok? Y después si hablamos del peligro procesal, ¿no? O sea, el peligro procesal en sus dos vertientes, ¿no? De obstaculización y de fuga. De fuga, tenemos criterios que no terminan de entenderse desde las decisiones judiciales. O sea, si tienes mucho dinero, te puedes fugar. Pero si tienes poco, también. ¿Por qué? Porque si tienes mucho dinero, tienes todas las facilidades para fugarte. Pero si tienes poco, no hay ninguna vinculación, ningún arraigo, así que también te puedes fugar. O sea, total, ¿debo tener o no debo tener dinero? ¿Qué hago? ¿Debo demostrar arraigo o no? ¿Debo demostrar poder adquisitivo o no? Porque si tengo mucho, te vas a fugar porque hay muchas facilidades, pero si tienes poco también, porque no tienes dinero. Eso respecto al arraigo. Después hay uno que dice que la predisposición que tenga el imputado para reparar el daño causado. Un ratito, yo soy inocente. Y como inocente yo no tengo que reparar ningún daño. Si yo soy inocente, yo voy a defenderme. A mí no me puedes obligar que para demostrar que no hay peligro de fuga, yo tengo que reparar el daño. Luego otro que dice la gravedad de la pena. O sea, ya lo utilizaron en el artículo 268, ¿no? En el presupuesto de prognosis de pena, y otra vez lo vuelven a utilizar. Luego la pertenencia a una organización criminal, que muchos jueces piensan que solamente se trata con pertenecer. Y por eso es que muchos fiscales, como un chicle, siempre cuando acusan por un delito o formalizan investigación por un delito, ponen al delito de organización criminal, sin que existiera. Cuando se trata de una coautoría, dicen, no, esta es una organización criminal. Claro, para tener eso para el peligro de fuga. No. Y cuando hablamos de peligros de acusación, peor, porque dice riesgo razonable. O sea, ahorita en este momento hay un riesgo razonable que yo me muera. ¿Ok? Hay un riesgo razonable que haya un terremoto. También. Y de repente no va a haber. O sea, eso de riesgo razonable es una potencialidad demasiado abierta de que destruirá. O sea, no sé, yo digo, los fiscales tienen una bola mágica, una bola de cristal tienen, como para saber que eso va a pasar, y los jueces para dictar una prisión preventiva saben que eso va a pasar. Porque dice que destruirá. O sea, ni siquiera te piden un elemento objetivo, un elemento de convicción que demuestre que has tratado de hacerlo. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo está configurado esta prisión preventiva, que es miserable en su configuración, que busca explicaciones constitucionales cuando no las hay. ¿Ok? Es una cuadratura de un círculo lo que se intenta con constitucionalizar esta pena
preventiva, sin juicio, con una audiencia que más parece un espectáculo para el balcón que una discusión de personas que intentan razonablemente probar su pretensión. Entonces, a mí me apena, ¿ok? Y me apena el facilismo del uso de la prisión preventiva. Una persona, según el expresidente del Poder Judicial, el doctor Dúbel Rodríguez, él decía, aunque no le creo, pero él decía, ¿no?, que se gasta en una persona que está en la cárcel 32 soles diarios. Yo no creo que gasten eso de verdad, pero dice que eso gasta. O sea, al mes 960 soles. Y hay unos que dicen, nosotros los tenemos que mantener. Entonces, a los que son peligrosos, no los mandemos a la cárcel. Dejémoslos en su casa, con un GPS. No es que no pueden eso cubrir. ¿Ok? Uno dice, no, que la vigilancia electrónica es más cara. No creo que sea más cara. ¿Ok? Porque el Estado podría producir esa tecnología, pero no le interesa un pepino hacerlo. ¿Ok? Si vas a comprarle un proveedor, claro que va a ser caro, pero si tú sabes que tienes 40.000 personas que lo necesitan, ponte a fabricarlo, pues. ¿Ok? Porque otra falacia es, vamos a privatizar las cárceles, ¿no? O sea, esa es otra falacia. Las cárceles no se pueden privatizar. ¿Ok? Porque no son empresas las cárceles. Eso me hace recordar a un libro que les recomiendo, ¿no? Cárceles y fábricas, de Massimo Pavarini y Darío Melosi. Ya Foucault había advertido en Vigilar y Castigar que lo que querían las cárceles era la generación de cuerpos dóciles para efectos de productividad, de consumo materialista. ¿Ok? Y los que terminaban ahí son personas que no sirven para el sistema neoliberal y capitalista. Y eso es evidente. O sea, basta ir a las cárceles y darnos cuenta quiénes son los que están ahí. Son pobres. Son personas estereotipadas. Los ricos no están en las cárceles. Están con detenciones domiciliarias o con comparecencia con restricciones. Y si vemos el caso de algún político, no son ni 100, pues, de los 40.000 que hay. Y es más, a mí me preocupa que recién los abogados se pongan a hablar de la prisión preventiva ahora, ¿no? Yo, por suerte, desde que soy abogado, o sea, en el 2004, hablo sobre esto. Porque para mí es la vida de una persona pobre como rica, una vida que hay que defender. ¿Ok? Entonces, esas son las miserias de la prisión preventiva, pero las miserias de la prisión preventiva revelan las miserias del sistema penal. Un sistema penal sobrecriminalizado, un sistema penal que no cumple sus funciones, selectivo, estigmatizante. En resumen, podría señalar que al sistema penal, que al derecho penal, le falta derecho, que es puro penal. Cada vez hay menos derecho en el derecho penal, porque el derecho penal es una disciplina que sirve para contener el ejercicio del poder punitivo. Y hoy día ya no hay derecho penal. Hoy día ya no hay contención del poder punitivo. Hoy día el derecho penal ha bajado la guardia. Entonces, necesitamos una disciplina que tome lo que el derecho penal no está haciendo. Y esa disciplina para mí se llama criminología. ¿Ok? Criminología cautelar. La criminología, como una ciencia multidisciplinaria e interdisciplinaria y sobre todo empírica, nos puede dar las teorías y las realidades, porque no solamente estamos hablando de teorías, sino las investigaciones empíricas para ver cómo debe ser la política criminológica, no política criminalizadora. Porque acá nosotros pretendemos todo meterlo en un tipo penal y decir que eso lo soluciona. Yo digo, ¿por qué no meten el COVID en un tipo penal y también deja de haber COVID, ¿no? Porque así se piensa en el Perú que todo se soluciona, ¿no? Hay muerte de mujeres, creemos el feminicidio. Hay muerte por parte de sicarios, creemos el sicariato. Hay muchas violaciones, aumentemos la pena. Disminuyen los feminicidios,
¿Disminuyen los actos de sicariato? ¿Disminuyen las violaciones? No. Pero ¿por qué insistimos en algo que no sirve? ¿Por qué los estudiantes están obsesionados en estudiar una disciplina inservible? Eso es lo que yo no entiendo. ¿Qué quieren? ¿Tener un título de jurisconsulto? Necesitamos personas que se comprometan con mejorar al sistema de justicia, no con personas que le saquen brillo a sus títulos. ¿Ok? No, eso no necesitamos. Por eso es que cuando a mí me convocan en ese tipo de actividades con estudiantes, yo accedo, porque yo pretendo decirles a ellos que no se dejen arrastrar por el discurso punitivo que también está instalado en la academia. ¿Ok? Porque hay que tener cuidado de quiénes son los profesores de esas academias. Cuando digo academia, me refiero a los profesores que enseñan derecho. ¿Y a qué intereses brindan sus servicios? ¿Ok? Hay que tener cuidado de los profesores cuando los escuchamos, porque están ejerciendo poder contra nosotros también. Y nosotros tenemos que evitar creer esos discursos que legitiman a la prisión preventiva. Tenemos que generar un discurso que no esté en el plano de ese discurso punitivo, que tiene nada de tiempo, ¿eh? Porque ¿cuánto tiempo existe el derecho penal? ¿Qué? ¿800 años? ¿Eso es bastante? Eso no es ni un pestañeo en la historia de del universo. Y nosotros queremos decir, no, esa es la única salida. Yo no soy abolicionista. Respeto a los abolicionistas. Creo que tienen muchas teorías que sirven. Yo no soy abolicionista. Yo soy minimalista. Yo creo que el derecho penal debe existir, pero mínimo. Y un derecho penal mínimo no tiene a la prisión preventiva dentro de él. No lo tiene. ¿Ok? Entonces, eso es simplemente lo que yo les puedo decir en este espacio, porque no quiero agotar todo el tiempo simplemente yo hablando, sino también quiero interactuar con las personas que quieran hacerme alguna pregunta, porque yo considero que el conocimiento no se imparte así, ¿no? Diciendo algo, sino se construye con el alumno. ¿Ok? Entonces, gracias por haberme escuchado estos minutos y yo quedo de ustedes para las preguntas que quieran formularme. De acuerdo, doctor. Muchas gracias, doctor, por la conferencia. Pasaremos a la ronda de preguntas en todo caso, para lo cual de manera aleatoria le voy a ir transmitiendo las preguntas que se hayan colocado en el chat. En primer lugar tenemos al Raúl. Nos pregunta, nos dice, ¿cómo considera que se podría asegurar la presencia de un procesado al ser sentenciado? Bueno, gracias Raúl por la pregunta. Quiero entender tu pregunta y creo que lo que me has querido decir es cómo puedo asegurar la presencia de alguien, ¿no? Para que cuando sea sentenciado, no vaya a fugarse, ¿no? Y yo entiendo que ese es el sustento de la prisión preventiva. O sea, estamos frente a un peligroso, a un peligrosismo procesal, como dicen algunos acuerdos o sentencias casatorias plenarias, ¿no? Entonces, a mí me hace acordar esa palabra peligrosidad, ¿ok? Que se utiliza también en el derecho penal para las medidas de seguridad, porque cuando se imponen medidas de seguridad se hacen frente a peligrosos, no frente a culpables. A los culpables se les impone penas, a los peligrosos medidas de seguridad. Por eso es que en Colombia, por ejemplo, las prisiones preventivas no son medidas coercitivas, son medidas de aseguramiento. Claro, porque aseguras a un peligroso. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacer que un peligroso deje de ser peligroso? Yo les dije en el transcurso de mi ponencia lo siguiente, o sea, ¿ustedes creen que una persona resulta tan peligrosa para un Estado? ¿O es que el Estado no quiere esforzarse para conjeturar esos peligros de una manera que no signifique la vulneración de derechos fundamentales como la libertad en un penal? ¿Sí? En la peor condición que puede existir, porque hay que ver los penales de nosotros. Entonces yo diría a los alumnos, lo primero que deberían hacer a los alumnos de derecho y sobre todo a los que van a especializarse en derecho penal es llevarlos a la cárcel. ¿Ok? Una semana intensiva ahí, ¿no? En la cárcel. ¿Ok? Para que vean dónde termina su trabajo. Los fiscales, para que vean dónde termina su trabajo. Por aquí ha estado el doctor Celis Mendoza, un gran amigo mío. ¿Ok? He visto que él ha dado una ponencia aquí.
El doctor Celis Mendoza una vez me contó que él le cambió un poco su perspectiva cuando fue a hacer una pasantía en un centro penitenciario en Arequipa con los dos magistrados que integraban su sala. Claro que sí. Solo necesitamos que los magistrados sean sensibles. ¿Okay? Si no, solamente justicia de papel, ¿no? O sea, justicia de papel porque lees el código que está en el papel y lees un expediente que está de papel. Nada más. Justicia de papel y de mucho papel, ¿eh? Porque lo que más abunda en el Poder Judicial son papeles. Pero los papeles no pueden transmitir las cosas. Entonces, si yo digo, ¿cómo puedo asegurar que una persona peligrosa? Cuando hacemos el juicio de proporcionalidad en sentido estricto, idoneidad, necesidad, yo veo que las resoluciones, y esto no son algo que yo digo así antojadizamente, sino es que he agarrado 50, 100 resoluciones, ¿ok? Así, y he comenzado a ver prisiones preventivas cómo se dictan, ¿no? Entonces, la sentencia casatoria número 626 de Moquegua dice que además de los 3 presupuestos materiales también te tiene que hacer un juicio de proporcionalidad. Entonces yo dije, a ver, ¿cómo hacen esto su juicio de proporcionalidad, no? ¿Cómo hacen? A ver, idoneidad, necesidad, proporcionalidad. Todos son igualitos, ¿ah? Dicen, es idónea, ¿ok? Porque sirve, ¿no? Para que esta persona no se fugue. Claro que es idónea. ¿Es necesaria? Sí, también, porque no hay otra forma menos gravosa. No hay otra forma menos gravosa. O sea, no hay arrestos domiciliarios, no hay detenciones domiciliarias, no puede haber vigilancias electrónicas. Eso no es menos gravoso, no, para ellos no. Y cuando hacen la proporcionalidad de sentido estricto, se olvidan del artículo 1 de la Constitución, porque dicen, no, el interés público de la persecución del delito es más importante que un individuo. O sea, lo que dice el artículo 1 de la Constitución les llegó altamente. El fin supremo de la sociedad y del Estado es la defensa de la persona humana. La persona humana está por encima del interés público, porque el interés público está a razón de la persona humana. Entonces esa proporcionalidad de sentido estricto, esa necesidad, esa idoneidad, que son motivaciones aparentes en las resoluciones de los jueces del Perú, son una desgracia. ¿Ok? Y eso demuestra, pues, de que hay otras medidas igual de idóneas y que la prisión preventiva no es necesaria. Pero es que no quieren invertir, no les da la gana de soltar un sol. No les da la gana. Más fácil es encerrarlo en la cárcel. Porque eso también es más redituable. ¿Ok? En impacto. El Estado está haciendo justicia con este señor, entonces vamos a confiar en este sistema, ¿no? Tú vas a hablar así hasta que te toque estar ahí, hasta que te detengan. Cuando te detengan, porque yo veo que todo el mundo aplaude, ¿no? O sea, dice, antes eran 24 horas la detención que te podía hacer un policía, ahora son 48, y todos bien, ¿no? Qué bien que ahora son 48. Oye, a ver, ponte a pensar, a ti te pueden detener 48 horas, a ti, no al vecino, a ti. A ver si cuando te detenga un policía porque le da la gana de detenerte 48 horas y tú consideras que es injusto, vas a aplaudir. O todos los procesos de criminalización que inicia la policía son justos, son correctos. Entonces nosotros empoderamos al poder punitivo cada vez más. Y es más, nosotros lo celebramos y no nos damos cuenta que eso implica que a nosotros nos están recortando derechos, ¿no? Entonces, si hay o sea, yo creo que estamos 2020. O sea, no estamos 1940. O sea, me va a decir que la tecnología no ha avanzado. O sea, en 1940 no podía decir, claro, ¿no? Porque no existía el GPS. Pero hoy día sí existe. Entonces, estamos con una justicia que ya nos ha demostrado esta crisis sanitaria, ¿no? Que nos hizo estar en crisis judicial. Porque ahora todo qué bonito, presentas tus escritos por correo electrónico, entras, ¿no? Y qué bonito. ¿Por qué no se queda así esto, así siempre? ¿Ok? A mí me parece más ecológico inclusive. O sea, hago mi escrito en mi computadora, mando, se acabó. O sea, no me tengo que subir a mi carro, imprimir papel, gastar tinta, llevarlo hasta allá, comerme todo el tráfico, regresar molesto, ¿no? O sea, que vaya un papel y ahí se llene y se honguee. No, más fácil es así. Ahora lo tenemos que hacer. ¿Por qué no lo hicimos cuando no estábamos en crisis sanitaria? ¿Por qué? Porque no nos da la gana, simplemente. Porque no tenemos voluntad de cambio. No es como, hay una novela que no es muy buena, ¿no? Pero que causa un poco
de reflexión que se llama ¿Quién se ha llevado mi queso? ¿No? Léanla, es así una cosita chiquita, bien graciosas, ¿no? O sea, unos humanos ficticios en miniatura, un ratón, ¿no? O sea, se llevan el queso y el humano se pone a preguntarse con el otro humano, ¿quién se lo ha llevado? ¿No? Y en cambio el ratón, ¿qué hace? Va y lo busca. A veces necesitamos así, ser más prácticos. Entonces acá dicen, no, ¿cómo será? ¿Llegará el correo? No, oiga, señores, o sea, ¿cómo se comunican las empresas? Se comunican con correos electrónicos, invierten millones. ¿Y el Poder Judicial no se puede comunicar por medios electrónicos? ¿No puede usar la tecnología para la prisión preventiva? Entonces, creo que hay que innovar, ¿no? Y creo que estamos en una justicia del siglo XIX, porque ni del XX es. ¿Ok? No sé si tienen otra pregunta. Sí, doctor, nos han dejado varias preguntas, más bien, no sé si es que haríamos un poquito del tiempo por medio para poder responderlas todas, ¿Perdón? porque son varias. No sé si me está escuchando. ¿Me logra escuchar? Creo que se congeló Susana. No te escuché, Susana. Ah, ya, ¿ahora sí me escucha? Sí. Ah, ya, sí, le voy a relatar porque tenemos más o menos 5 preguntas. Le decía si por favor en todo caso podríamos tratar de ser, entre comillas, un poco breves para poder Sí, no responder hay la mayoría problema. de las preguntas. Sí. En la segunda pregunta sería de Arnold Andrade Vara. Nos dice, ¿usted considera que los jueces son unos fiscales en la práctica? Yo considero que todavía no se termina de entender que un juez ya no es un juez instructor, ¿ok? Y que es una herencia. Por eso yo digo en el libro que publico, ¿no? La prisión preventiva, la miseria de la prisión preventiva, la dificultad de desterrar el paradigma inquisitorial de nuestro sistema. Y es que los jueces antes eran como fiscales, ¿no? Entonces eso es lo que pasa. Es más, y para simplemente hacer un comentario más a esta pregunta parece que son Batman y Robin, ¿no? O sea, y que el fiscal, como es parte del Estado y el juez también, trabajan en pareja, ¿no? Y hacen justicia ante Ciudad Gótica, ¿no? O sea, algo así. Porque los fiscales tienen gollerías que no tenemos los abogados. Ellos lo dejan entrar cuando nosotros ya nos cierran la puerta en la cara, ¿no? Entonces, y se van a comer con los jueces, ¿no? Y porque a veces los jueces pasan a ser fiscales y los fiscales pasan a ser jueces, ¿no? Y cuando el fiscal es parte del proceso, el juez no es parte del proceso. ¿Okay? Entonces, sí, a veces pasa eso, sí, porque no se termina de entender esa separación de funciones que también debe existir. De acuerdo, doctor. Le transmito la siguiente pregunta entonces. De Leslie Ortega nos dice, lo que usted ha mencionado en esta ponencia es parte de una lamentable realidad. ¿Cuál cree usted que es la razón de habernos olvidado de un derecho penal direccionado al bienestar de la ciudadanía y convertir eso en un derecho con el simple ánimo de castigar? ¿Cómo podríamos combatir la presión social que se ejerce sobre el Poder Judicial y que muchas veces son razones para la realización de estas malas prácticas? Bueno, tienes dos preguntas, gracias Leslie, porque tu pregunta es muy importante. Cuando tú me dices cuál cree usted que es la razón de habernos olvidado de un derecho penal, yo creo que va por dos cosas. Uno, por ese neocantismo y que tiene dos nombres, ¿eh? Y a mí que me disculpen los que son seguidores del señor Klaus Roxin y Gunther Jacobs, que para mí le han hecho daño al derecho penal. ¿Okay? Para mí este funcionalismo moderado, radical, no sirve para nada. ¿Okay? Son abstracciones por abstracciones. Entonces, va por un lado por pensar que lo que protege el derecho penal son normas. O sea, cuando yo leo a Riacos y Roxin que dice eso, o sea, discúlpeme la expresión, pero me da ganas, ¿no?, de incendiar ese libro. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el derecho penal no protege normas, protege derechos fundamentales. Y hoy día cada vez las normas son menos protectoras de derechos fundamentales porque se inventan bienes jurídicos. Ficciones son, así como la conducción en estado de ebriedad. ¿Qué bien jurídico hay protegido ahí? El peligro. Entonces caemos en un derecho de peligrosismo. Nos hemos olvidado de un derecho que defiende a la persona humana porque hemos adoptado una forma de un derecho de, como dicen estos señores, ¿no? La sociedad de riesgos y todas sus teorías constructivistas sistémicas, ¿no? Gracias a haber leído solamente a Luhmann y haber descartado a los demás sociólogos que son más realistas que este señor, Luhmann, ¿ok? Ahora, hay que leerlos, ¿ah? Porque yo puedo comenzar a hablar de ellos porque los he leído, hacia profundidad. Uno no puede criticar lo que desconoce, solamente puede criticar lo que conoce. En nuestro país, cuando yo hablo de la escuela de Frankfurt, por ejemplo, que también es alemana, nadie sabe mucho de la escuela de Frankfurt.
Los alumnos no saben de la Escuela de Frankfurt, de Hassemer, ¿no? Y de otros brillantes alemanes que tienen más lógica que el señor Jacobs y Roxin. Es más, cuando yo he hablado, por ejemplo, con Schunemann o con Tietmann, ¿no? Ellos me han dicho, señor Jacobs, por ejemplo, en Alemania nadie le hace caso. Acá viene al Perú y le hacen caso. Acá ustedes le hacen caso a ese señor, allá nos decimos, este señor está hablando tonterías. Entonces, heredamos y eso se reproduce porque los profesores vienen y le dicen a sus alumnos. Y entonces el alumno está más concentrado en hablar de imputación objetiva y de sus abstracciones que lo que sucede en la realidad, de que la pena no funciona para nada. ¿Cómo podríamos hacer para combatir la presión social? Pensamiento crítico. Así como hay una criminología mediática, tiene que haber una educación mediática. Yo lo escuchaba un poco a Gerson, ¿no? A quien lo he escuchado en otras oportunidades y lo felicito por su ponencia, cuando se salía del derecho penal para explicar este tema. ¿Se dan cuenta cómo funciona salirte del derecho penal para explicar estos temas? Porque esas explicaciones son desde otros ambientes, desde otras disciplinas. Hay que hacer ese ejercicio. Yo les digo a ustedes como alumnos, lean filosofía, lean sociología, lean psicología, lean criminología. No giren como un trompo en el derecho, porque el derecho ya, en verdad, como yo les digo a mis alumnos de derecho penal, desde von List, Welling, ¿ok? Y Binding, no se ha escrito nada nuevo en el derecho penal. O sea, tenemos un derecho penal del siglo XIX, ¿ok? Así que no se ha escrito nada nuevo. Lo que ha hecho Belzel, lo que ha hecho Roxin, Jacobs y todos los que los han seguido, es maquillar esas ideas. Si quiero aprender derecho penal, voy a ver Binding. Jacobs es el maquillador de las ideas de Binding. Y Roxin es el maquillador de las ideas de List. ¿Ok? Punto. No han dicho nada nuevo. Lo que pasa es que los alumnos no van a leer a Binding y a List. Van a leer a Jacobs y a Roxin. Así que mejor vayan a la fuente original. No vayan a estas reinterpretaciones absurdas. Eso es una razón por la que estamos en este caos en el Perú. Porque no estamos haciendo un derecho penal peruano. Estamos haciendo un derecho penal alemán. Uno me podría decir, doctor, pero toda la teoría del delito es alemana. Claro que sí, sí. Yo no voy a trabajar en una base vacía, pero yo tengo que reinterpretarla de acuerdo a mi realidad. Y utilizando a los que lo crearon. List, Belling, Binding. No hay Jacobs y Roxin, que no dicen nada nuevo. De acuerdo, doctor. Entonces, procedo a leer dos preguntas que nos han realizado a través de Facebook. La primera es de Pavel Vázquez Torres. Nos pregunta, ¿la carga de la prueba para acreditar los arraigos a quién le compete? ¿Tiene el imputado la obligación de acreditar o siquiera coadyuvar a la acreditación de sus arraigos? Y si no lo hace, ¿podría, a modo de prueba plena, validarse que no tiene arraigos como casi todos lo dicen y hacen? Yo diría que es otra muestra más de esta dinámica perversa del proceso penal comenzar a hablar de inversiones de cargas probatorias, como bien lo ha descrito Pavel. ¿Ok? O sea, sí, no solamente pasa en la prisión preventiva, pasa en el lavado de activos, por ejemplo, ¿no? O sea, pruébame que tú no has lavado activos, pruébame que tú tienes arraigo. Oye, pruébame que no la tengo. ¿Quién es el que ha requerido la prisión preventiva? Tú. Tú dices que no tengo arraigo y por eso soy peligroso. Pero sin embargo, cuando yo pruebo muchos domicilios, digo, no, porque ¿por qué tu domicilio? A ver, yo entonces no tendré arraigo, porque yo vivo en un lugar en donde mi DNI, ¿ok? No es. Mi DNI dice la casa de mi mamá y yo vivo en otro lugar. Entonces Renzo no tiene arraigo. Sin embargo, lo más lógico es que te van a detener, así como este señor que lo han detenido ayer, y ya le espero una prisión preventiva, estoy por seguro, ¿ok? Estoy por seguro de que le van a pedir prisión preventiva, porque las detenciones preliminares judiciales son quiebra voluntades. Si no te vuelves colaborador eficaz, prisión preventiva. Y además van a decir, oye, te encontré a las 4 de la mañana en tu casa y de ahí te saqué con tu chalequito de detenido ante los medios de comunicación y después digo que no tienes arraigo, pero si te encontré a las 4 de la mañana en tu casa, ¿cómo que no tienes arraigo? No, no tienes arraigo porque tu DNI tiene una dirección y tu RUC tiene otra y vives en otro. Y, es que no tienes arraigo porque puedes estar en cualquier lugar. Entonces, de verdad que cuando uno escucha estos alegatos de los fiscales, termina pues cayéndose de espaldas, ¿no? Porque, o sea, para los que al menos sabemos algo, ¿no? Y no el pueblo,
porque al final ellos están en Justicia TV y están haciendo su novela, ¿no? ante su público, lamentablemente, y no están discutiendo jurídicamente. Y a pesar de que el acuerdo plenario les llama la atención y dice, céntrese en el debate, a los jueces pues se les va, ¿no? Se les va la paloma, ¿no? Y dejan que pase estas cosas y que se insulten entre el fiscal y el abogado. Entonces yo le digo a los abogados, no caigan en el juego de los fiscales, ¿no? Y los fiscales son abogados, no se olviden de eso. Y los jueces también son abogados, no se olviden de eso. De acuerdo, doctor. Realizo la última pregunta entonces. Luis Leiva Jiménez también a través de Facebook nos pregunta o nos menciona, ¿no? En vez de buscar la prisión preventiva, ¿no debería buscarse entonces la prevención de la prisión, doctor? No en vez de buscar la prisión preventiva, ¿no debería buscarse? La prevención de la prisión. Bueno, gracias por la pregunta, Luis. Yo entiendo lo que trata de decir Luis, ¿no? O sea, en vez de buscar la prisión preventiva, hay que buscar que no se use mucho, ¿no? La prisión preventiva. Yo creo que sí, ¿no? Hay que evitar ese mal uso, ¿no? Pero lo que pasa es que hoy día, como bien, ¿no? Lo decía Gerson, los jueces están muy presionados, ¿ok? Y ese es el gran problema. No tenemos, y ¿saben por qué es el gran problema? Porque no tenemos jueces valientes. Por eso es el problema, porque si los jueces fueran valientes, presión que haya, me llega altamente, yo soy juez, ¿ok? Yo sé el caso, pero tienen una presión mediática que se transforma en una presión social y en una presión laboral, ¿ok? O sea, una presión mediática que pasa a ser una presión social porque los medios de comunicación no incitan a la gente a que digan, no, este juez tiene que dar prisión preventiva. Y además, una presión laboral, ¿por qué? Porque yo conozco a muchos jueces que por no dar prisiones preventivas terminan investigados por lo de la OCMA. Entonces el juez piensa, ¿no? Dice, entonces mejor yo no doy una prisión preventiva. Es lo más fácil, ya que lo revise la sala superior. Y ya que después lo revise la Suprema. Y ya que si no, pero en su habeas corpus. O sea, es la cultura de que tiro para el otro la responsabilidad. Entonces, sí, lamentablemente, si no tenemos jueces valientes, vamos a seguir en esta constante, porque la ley no se aplica sola. No, la ley la aplica a alguien. Yo diría, ¿saben qué? Si tenemos jueces valientes así, ¿por qué no agarramos y construimos más inteligencia artificial? Y mejor, como las computadoras no van a ser cobardes, ¿no? Van a ser cobardes, ¿no? Entonces metemos todos los datos en la computadora y la computadora diga si deben dar o no deben dar prisión preventiva. Ya está. Más fácil, ¿no? Yo creo que ir a los robots, porque ellos no son valientes ni cobardes. Ellos son robots. ¿Ok? Entonces, podría ser, ¿no? Esto interesante, ¿ok? Porque es tecnología. Solamente que la gente se asusta, ¿no? O sea, cuando dice robots, ¿no? Pero si supieran que este aparatito que tienen en sus manos están dirigidos por robots y algoritmos, se sorprenderían de que su vida está dirigida por robots. ¿Ok? No solamente por un juez va a ser robot, te dirigen la vida con robots. ¿Ok? Entonces, bueno, ya no hay más preguntas, ¿no, Susana? No, por el momento no, doctor. Eso sería Yo entonces. les agradezco, ¿no? Porque ya son las 8:02 y no quiero tomar más del tiempo que no me pertenece. A ustedes por la invitación, sobre todo a Marco Antonio, ¿no? Que es el que me invitó y siempre me convoca. Y también felicitarlos, ¿no? A Gerson, a Marco Antonio, por el libro, ¿no? Que ha sido presentado, ¿no? Sobre la prisión preventiva, en donde también tengo un artículo que habla sobre la cesación de la prisión preventiva, ¿ok? Que tendría que ser un mecanismo para descongestionar a presos que no tienen razón de estar presos. ¿Ok? Muchas gracias y a todos les agradezco también por su paciencia. Doctor, le pido que no se desconecte, por favor, para que nos acompañe mientras voy a dar las palabras de cierre. Sí. De acuerdo. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por las preguntas realizadas a los participantes en la sala virtual, tanto a través de Zoom y a través de Facebook. Nuevamente agradecer al doctor Renzo Espinosa Bonifaz por su participación en este primer Congreso Internacional sobre Prisión Preventiva, organizado por ACODEN, el Derecho en Serio. Con esta última exposición damos por concluido y clausurado el presente Congreso, no sin antes agradecer a cada uno de ustedes por habernos acompañado en esta jornada. Un agradecimiento especial a todos los docentes que aceptaron nuestra invitación y han formado parte de este primer Congreso Internacional sobre Prisión Preventiva, coadyuvando de esta manera a la capacitación de la comunidad jurídica, estudiantes, abogados y demás público interesado en el tema central de este evento. Muchísimas gracias a todos. Quien les habla, Susana Belén Machaca Quispe, miembro embajador de ACODEM,
se despide y agradece la acogida que ha tenido el presente evento en todas las jornadas realizadas a lo largo de esta semana. Esperamos haber cubierto sus expectativas y nos estaremos viendo en un próximo congreso y o seminario. Muy buenas noches con todos. Gracias. Buenas noches.